Acá como. Al final de la clase esperamos que lleguen los industriales. Les explico qué era con el proyecto, ¿sale? Con el proyecto, versiones, falta la tarea y esto, ¿sale? Entonces, vamos dejando las fechas porque nos quedan nada más dos. Con esta semana serían 3 semanas de clases completas. Entonces, la sesión de esta semana son clases. Siguiente semana, martes, ¿qué es? ¿30? Sí. Creo que salimos el martes. Digo, Sí, martes 30. No, el 8. Miércoles 1. Ok, martes 30. Todavía hay clase. Ok. Miércoles primero examen. Ok. Martes 6. Martes 7. ¿Martes 7? Sí. Martes 7. Miércoles 8. Proyectos finales. Proyecto y proyecto. Presentación del proyecto final y presentación del proyecto final. ¿Vale? ¿Tenemos que presentarlo o solo enviarlo? ¿Cómo está eso? Presentación del proyecto final. No dice enviar el proyecto final, dice presentación del proyecto final. Presentación del proyecto final. Presentarlo. Presentación. Bien bonito. Vector pizarro. ¿Querías, profe? Voy llegando. Ahí sí se voy a clase, miércoles primero, examen para todos los despistados. Va a venir exactamente todo lo que vimos en primer parcial y lo que vimos en segundo parcial. Es una mezcla de los dos. ¿Ok? No hay tonos nuevos. Entonces el examen es la próxima semana. Falta el color, pero no. Desde TikTok. Marcelo, ven, pásale. Profe, De Marcelo. es que, Estamos igual en patones. primero lo presentamos, después lo vamos a subir. El miércoles 8 también es presentación. Los 2 días son presentaciones sobre de equipos. Entonces, ahorita cierren equipos y computadoras. Ahorita nos vamos a meter a la computadora. El día de hoy vamos a ver inversiones en bolsa. Okay. Lo vamos a ver express, no lo voy a hacer en traders. Ok. Paga un curso, mijo. Os voy a dar comunicados. Somos estudiantes, profe, quiere decir que ¿Qué prefieres, dinero o consejo mundial? Por eso me tienes mentalidad de pobre. El pobre es pobre porque quiere. Vale, ok. Inversiones en bolsa, valores. Primera cosa, apaguen computadoras, no toquen computadoras ahorita, no las toquen. Aquí atención todos. Lo que quiero es dinamismo, quiero que significa que me pregunten todas sus dudas, si las sé les respondo, si no las sé, ¿ok? Entonces, en bolsa de valores, ¿ok? Primero que nada, ¿alguien tiene curiosidad de cómo empezó la bolsa de valores? No me interesa, me va a tener idea de pinche dinero en lo que va. No. Ok. Entonces. ¿No con lo del .com? ¿Así algo parecido? No. Es mucho más atrás. Octavio. empezó para el intercambio de aceite de ballena, ¿no? Por ahí, más o menos. Ok, entonces, vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver un poco de teoría, y ahorita nos metemos un poco metemos a la práctica, a ver qué es la bolsa, cuáles son los tipos de bolsa, qué es el trading, qué es el forex, cuáles son los tipos de traders, qué tipo de traders están interesados, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque al final de cuentas el trading es una profesión, ¿no? Así como los que, ¿cómo se llama? Los que hacen deporte, ¿no? Los que hacen gimnasia olímpica, los que hacen todo ese tipo de cosas, de actividades, sí es un deporte, ¿no?
Los que hacen boxeo en cantina, eso no es un deporte. Los que hacen boxeo oficialmente sí es un deporte. ¿Okay? Entonces, a lo que voy. ¿Por qué les digo que es un deporte? Porque se tiene que practicar todos los días. ¿Okay? Y como todos, necesitas experiencia. ¿Okay? Entonces, vamos a un poquito de historia. Un poquito de historia. Todo empezó en Holanda, me parece bien, en Países Bajos. Empezó en Holanda y empezó con los barcos mercantiles. ¿Okay? Todos los barcos hacían expedición. Entonces, para hacer una expedición de barco para traer mercancías, ya sean tintas de China, seda de China, víveres de otros países, excursiones a América, etcétera, 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 tenían que salir los barcos a expedición. ¿Ok? Entonces, los barcos necesitan ¿qué? Un capitán, tripulación, comidas, víveres, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, los barcos salían y necesitaban todo ese tipo de cosas. Entonces, el rentar un barco para ir para productos a China, traer seda y poder venderla, todo ese tipo de cosas, tiene un costo. ¿Okay? Entonces, lo que hacían era que en Holanda, lo que hacían era personas que tienen dinero y tenían los recursos para decirle, oye, yo pago que vaya el barco, el capitán, la tripulación y vayan por sedas a China y me las traigan a buen precio. ¿Okay? Al hacer todo eso, se firmaba un contrato, un convenio, de decir qué vas a traer, cuál es el objetivo de la misión y te doy un precio preferencial. ¿Perfecto? Entonces, eso pasaba. Los barcos obviamente no iban ni venían a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, las misiones de todo ese tipo de cosas, ¿qué tiene? Que vaya el barco hasta China, sin celular, sin GPS, sin nada de eso, como hoy en día, y regrese, ¿qué hay? Una que incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre de que vaya y vuelva con bien. Pero de todas formas se dejaba por escrito un acuerdo de lo que tú pagaste y la recompensa que ibas a tener cuando llegaras. Precio preferencial de la seda, como selección de seda, tintas chinas, alimentos, cosas exóticas, ¿no? Bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, tú tenías ese acuerdo. Muchas veces los que pagaban, ponían su dinero ahí, decían, oye, pues ya la misión tomó mucho tiempo, ¿okay? Tomó mucho tiempo esa expedición y ya me interesa a mí recuperar mi inversión. Entonces, ¿qué hacían con este papel? ¿Qué hacían con este papel? Lo vendían. Entonces vendían este papel a otras personas, porque al final de cuentas también corres el qué? El riesgo de que todo el barco se vaya al traste, ¿no? O que demore más, o que por más se empeoren las transmisiones. En el mejor de los casos regresa tarde, o se vaya al traste el pinche barco, ¿no? Entonces, pues aquí venía todo eso en el papel. Entonces, este papel que tenían el dinero ahí impuesto, lo querían recuperar por X circunstancias, y ¿qué hacían? Lo vendían. Entonces, si esto me costó $10, pues te lo vendo en 11. Entonces, así empezaron los cambios. Es un papelito nada más, el cambio de papel. ¿Ok? Entonces, así empezó. Después, esto se fue acumulando, fuimos evolucionando y llegó la época de la revolución industrial. ¿Ok? Después, más o menos con las guerras y ese pedo, ¿no? Entonces, pasaba lo mismo. ¿Ok? Pasaba lo mismo en la época, sobre todo en Chicago y en Nueva York, era principalmente, en una pequeña callecita llamada Wall Street. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacían antes? Las personas, obviamente, ¿qué querían hacer? ¿Okay? Querían hacer industrias. Y entonces, dices, oye, soy Henry Ford, estoy inventando el coche, pero tengo que armar, ¿qué? Una fábrica de este vuelo, ¿no? Para poder echar a andar mi coche. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál es la ventaja, recuerden, de la bolsa? Que yo tengo dos opciones de cómo adquirir dinero. Enrique, ¿cómo adquirir dinero ahorita? Tienes una cuenta de dinero, ¿cómo la solicitas? No. Al banco, pues sí. Pues sí, banco. ¿Ok? Los bancos siempre han existido, pero son bien usureros. Entonces lo que hacían era, oye, pues, ¿quién confía en mí? ¿Quién cree en mí? Pues, lo mismo pasaba con la industria. En la industria decían, oye, pues quiero armar una fábrica, soy Henry Ford, soy un perfecto desconocido, pero estoy inventando el coche, y la chingada, ¿quién apuesta en mí? Oye, pues préstame, y acordamos y dejamos ciertos acuerdos de lo que pasa en la planta, pues te dejo ciertos acuerdos, ¿ok?
y empezamos a qué, a ver que esto empieza a crecer. Entonces pasamos de los barcos a la industria, y entonces la industria, no cualquiera hijo de vecino tenía el dinero suficiente para crear una planta industrial, maquinaria, equipo, personal, gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surgió que la gente empezara a decir, oye, pues si quieres en mi empresa te vendo una pequeña partecita, ¿no? Eres socio accionario o accionista o lo que tú quieras, la verdad, ¿no? Entonces, de ahí empieza a surgir el tema de las acciones o participaciones en la bolsa, ¿ok? Como todo esto es de el crecimiento industrial, ¿qué pasa en el 29? Que los que pusieron, más o menos leyeron, pero no supieron explicar bien. En el 29 lo que pasa es que los países salían de la Primera Guerra Mundial. Más o menos, ¿en qué año fue la Primera Guerra Mundial? 1916. Más o menos. Terminó en el 18. Exactamente. ¿Ok? Entonces, había guerras por todos lados del mundo. ¿Ok? Después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Europa seguía produciendo armas bélicas. ¿Ok? Seguía produciendo cosas de guerra. Y Estados Unidos empezó con su famoso capitalismo, es decir, produce cosas de guerra, pero produce otras cosas, produce otros bienes de consumo y servicio, cosa que Europa no podía. Entonces, ¿qué hace? ¿Quién se convierte en el principal consumidor de Estados Unidos? Europa. Entonces, todos en Estados Unidos dicen, perfecto, hay abundancia en Estados Unidos. Todas las industrias a las que yo le apueste, ¿no? ¿Cómo se llama? Tienen crecimiento. ¿Por qué? Porque Europa es el principal cliente, ¿no? Entonces, después de la Guerra Mundial, pasó eso, de la Primera Guerra Mundial pasó eso. Todas las empresas empezaron a crecer. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Oye, pues si quieres convertirte en millonario, invierte en cualquier empresa. Todas están creciendo, todas tienen beneficios, todas tienen rendimiento. Entonces, si la gente no tiene dinero, ¿qué hacen, Enrique? ¿Mandé? No, ¿de dónde sacaban dinero? Del banco. Otra vez banco, chingada madre, te lo voy a presentar. Banco. Entonces, la gente lo que hacía era, tomaba préstamos del banco, los metía en las acciones y se hacía rica. Sí, como el de Monopoly. Chingón, ¿no? Pero, después de 10 años, de que ya terminó la guerra, casi 10 años, Europa ya dejó de producir armamento y empezó a producir sus propios bienes. ¿Qué es lo que iba a pasar en Estados Unidos? Iban a vender menos. Eso se llama frenar la economía. ¿Okay? Se llama frenar la economía. Entonces, lo que pasa es, oye, pues todas las acciones se van al traste. Y entonces fue la época de la crisis del martes negro de 1929. De ahí surge, frena la economía del país con otro. ¿Sale? Entonces, ¿ok? Entonces, es una breve historia de cómo surgen las acciones y la bolsa. ¿Ok? Creo que a mí me quedó una duda de esa posición. ¿A qué se referían cuando basaban la moneda en la reserva de oro? Cuando basaban la moneda en la reserva de oro, ok. ¿Traes un billete en tu cartera? Sí, me hace que uno de 20, ¿no? Uno de 20. Ok, tengo uno de 200. ¿Esto qué es? ¿Papel? Y vale 200. Si en un papel te escribo 200, ¿por qué no me lo tomas? ¿Cuál lo aceptas? ¿Este o el papel? Tiene su mano izquierda. ¿Este? ¿Por qué? Porque tiene validez ante el gobierno. ¿De validez? Ok. Anteriormente, los gobiernos basaban su economía en decir, yo puedo imprimir tanta cantidad de dinero porque el dinero, el papel, es un equivalente a una fracción de oro que yo poseo. Es decir, si yo tengo más oro, mi moneda vale más, porque lo respalda ¿qué? El oro. Entonces, yo tenía reservas de oro, por ejemplo, los Estados Unidos tiene reservas federales de oro, y dice, yo tengo oro, tengo un chingo de oro. Entonces, a ver, me la pelas. Mi moneda vale más que la tuya. ¿Por qué? Porque yo tengo más oro que tú. ¿Okay? Entonces no puede rebasar lo que... Eso era antes. Entiendo. Ahora es una promesa, básicamente, ¿no? Sí, ahora es una promesa de que el gobierno se lo Entonces va a no cargar de pueden chingada. rebasar como del dinero lo que tenían en Lo que tenían aquellos, sí, toda su moneda se basaba era base oro. Entonces, ¿cuál país? Por eso las reservas federales de oro era, este oro no se toca porque es lo que da fortaleza a qué? A mi moneda. ¿Ok?
Entonces dejaron de basar la moneda en oro. No me acuerdo qué presidente de Estados Unidos fue el que dijo, ¿saben qué? Ya la chingada el oro. Ya no es como que el bien favorito. ¿Ahora qué era? Era en base al petróleo. Y entonces tienen ahora reservas de petróleo. Entonces, si buscan por ahí en internet los países que tienen mayores reservas de petróleo, es eso. ¿No? Venezuela tiene muchísimo. Sí, pero no tiene el capitalismo que tiene Estados Unidos. ¿Okay? Venezuela, ¿qué es lo que hizo? Hizo, ¿cómo se llama? Impatriación, no es impatriación, expropió las industrias. Es decir, ¿no? Cristóbal tenía su empresa en Venezuela, tenía Enrique su empresa en Venezuela, toda esa parte, y generaban capitalismo. ¿Okay? Llegó el presidente de Venezuela y dijo, no, Cristóbal, ¿tú eres dueño de esta empresa? Perfecto, te vas a la chingada tú, esta empresa es del gobierno. Tú, Enrique, tienes tu empresa, sabes que te vas a la chingada tú, gracias, y me dejas tu empresa aquí. Entonces, todas esas empresas ya son mías, las expropió, es decir, les quitó. Es eso. Por eso la expropiación petrolera significa eso. Quitas de gente tercera y se le das a nacionales tu empresa. Por eso ahorita es Pemex, muy bien. ¿Sale? Entonces ahorita es Pemex. Y antes, si se fijan, la reforma también, la gasolina. ¿Quién podía producir gasolina nada más? Cabrón, estás dormido, ¿verdad? Estás en el celular. No, sí, estaba escuchando. ¿Qué gasolineras había antes de ahorita hay varias marcas. Antes de ahorita, Solo ¿qué? Pemex. Solo Pemex. Pero la vendieron a los extranjeros. No vendieron a los extranjeros. Hicieron una reforma para que entraran extranjeros. No vendieron. Entonces, ¿pero qué hicieron los de Pemex? Pemex dijo, perfecto, tú puedes hacer a cualquier petrolera. Pero las extranjeras solo son muy pocas porque la mayoría también le compra Pemex. Pero es que todos se tienen que surtir de Pemex. Sí y no. Ahí te va. ¿Qué es lo que hace Pemex? Pemex tiene toda la vida aquí en México. ¿Ok? Tiene tanques, tiene los ductos, tiene todo. Entonces le dice, no sé, British Petroleum, Petrosemen, o Oxogas, o Total, o Móvil, o sea, que tú quieras. ¿Quieres entrar a traer tu gasolina? Sin problema. La ley dice que puedes traer tu gasolina de donde tú quieras. ¿No? ¿Pero qué crees? ¿Quieres almacenarla? ¿Qué crees? Pemex tiene los tanques de almacenamiento que te puedes prestar y arrendar. ¿Quieres surtirla por todo el país? Pemex tiene los oleoductos que pueden por todo el país, que han estado desde todos los siglos ahí para surtir tu gasolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a Pemex le compras, a Pemex le rentas toda esa infraestructura. Entonces, al final del día, ¿qué te sale más barato? Traer tu gasolina de importación de Estados Unidos, Europa, donde tú quieras. Rentar toda la infraestructura o comprar gasolina, porque yo que trabajaba en Total, hacíamos eso. Compramos gasolina Pemex, le poníamos aditivos y la mezclábamos para hacerla ya en nuestra fórmula. Para hacer la Total. Sí, entonces, ¿qué es más barato? Eso. Pero obviamente, Pemex ponía sus condiciones. Te decía, a ver, tengo 5 gasolineras por surtir. Tengo una de Petrosemen, una de Oxogas, una de Total y una de Móvil y una de Pemex. Entonces, ¿vas a querer gasolina? Sale, entonces, aunque llegue tu pedido en orden, este es Pemex, espérame, déjame surto primero ahí. Y ya después te surto a ti. ¿No? Entonces también cuando fueron, ¿te acuerdan? Hace como 2 años. Que todo el mundo hacía filas de las pinches madrugadas y la chingada. Las que tenían Pemex en los letreros eran las que primero tenían gasolina. ¿No? Eran las que primero tenían gasolina. Y después ya eran acuerdos y todo eso por debajo del agua de solo una pipa y la chingada. ¿No? Entonces ya hay gente que sigue hasta la pipa, ¿no? Así de, ya traes la pinche pipa. A ver dónde llega para que se vea que tenía gasolina. Entonces, bueno. Pero bueno. Entonces, en eso se basaba su moneda en oro. Ahora se basaba después en petróleo, de las reservas de petróleo, y ahorita se basa en puras promesas de pago. ¿Se basa en qué? ¿En qué se basa? En que el gobierno, yo soy tu gobierno, ¿no? No como yo soy tu maestro, ¿no? ¿Cómo soy? Yo soy tu gobierno y no te voy a fallar. ¿No? Bueno. ¿Le tienes tanto miedo a los gobiernos? Entonces le tienen miedo a las criptomonedas a los gobiernos, porque también se basan en la confianza. En la confianza. Pero no de ellos. Exacto. Entonces todo ese tipo de cosas cambian. ¿Ok? Entonces, ¿vale? Ok. Entonces, ya que vimos la bolsa, entonces, la bolsa
Y el mercado de valores se llama mercado precisamente por eso, ¿okay? Donde tú puedes hacer, comprar y vender lo que tú quieras. El mercado, así como vas al mercado de abastos, encuentras sandía, chile, frijoles, cebolla, papas, orégano, cilantro, todos los calabaza, lo que tú quieras, puedes ir y comprar, ¿okay? La idea de eso es comprar y vender. ¿Qué es lo que te venden? ¿Qué es lo que compras? Cada empresa hace una subdivisión de partes y un pedacito de su empresa. Entonces, pueden ser 1000 pedacitos de su empresa. ¿Puedo pasar? Pásale. ¿Ok? Entonces, compras un pedacito de la empresa. ¿Sale? Compras un pedacito. ¿En qué se basa para darte ese valor? En el producto. Pues en su capital. La estimación de ganancias. Cada segundo va. Es en la estimación, entre comillas, en la estimación, más bien en lo que puede valer a futuro. Por ejemplo, Pero cuando sale la bolsa es una estimación del capital. sí, ok. Entonces, vamos por partes. Primero, una empresa privada, ¿no? Ustedes sacan su empresa, ¿ok? Quieren poner, no sé, una sucursal de un Starbucks o la chingada. No, aquí en México. Espera, profe, tengo una pregunta antes de... ¿Qué tan recomendable o exacto, bueno, no sé si haya leído El Capital de Karl Marx, es que por ahí lo tengo. No sé qué tanto lo recomiendo como para entender cómo funciona todo el capitalismo, si haya otro libro que lo explique mejor. Ajá. ¿Pero qué lo quieres entender de capitalismo? O sea, como todo, pues. O sea, estudiarlo como tal. Además, es muy sencillo. No tienes que estudiar esa parte del capitalismo. O sea, ¿quieres lectura como tal de economía? Ajá. Es bueno leer el capitalismo. ¿Ok? El resumen es muy sencillo. Se puede decir que tenemos siempre dos vertientes en todo el mundo, la derecha y la izquierda, que es el capitalismo y el socialismo. ¿Ok? El capitalismo, esto es una pirámide de ricos. ¿Ok? Este es el pueblo. ¿Ok? Y estos son los ricos. ¿Ok? ¿Sí entendemos esta parte? Ok. Nosotros estamos en alguna parte de esta chingadera. ¿Ok? Cada vez me siento más abajo, pero bueno. Cada vez me siento más abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo, si tú le das, te dice, se puede decir, tú le das $1 millón de pesos o $1 millón de dólares. ¿Entendés? $1 millón de dólares. ¿Ok? A un rico, le das $1 millón de dólares. Lo que va a hacer él es va a crear empresas y va a hacer que el dinero fluya de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué el dinero de arriba hacia abajo? Porque lo que él hace es invierte en sus empresas, crea trabajos, crea industria, ¿ok? Te convierte ese $1 millón de dólares en $10 millones de dólares después y creó un chingo de empleos, ¿ok? Por ejemplo, un rico tiene un Mercedes-Benz, ¿ok? Y entonces el famoso ejemplo, oye, con tu pinche coche de casi $1 millón de pesos podrían comer un chingo de familias. ¿Estás de acuerdo? No, también comen un chingo de familias. ¿Por qué? El capitalismo te dice que el rico va a generar empleos y empleos dignos para dignificar al hombre que gane su propio dinero. Y entonces empieza de arriba para abajo, que crea una cadena de suministro donde para llevar a la fábrica tienen otras empresas pequeñas que surten en la fábrica, se puede decir, ¿ok? Y estas contratan personal y a su vez otras cadenas que siguen contratando personal. Por ejemplo, para hacer un coche, en hacer un coche necesita faros. Faros está Gela. Gela da empleos a un chingo de gente aquí en Guadalajara. ¿Okay? Para hacer un faro necesitas focos y plástico. Hay un chorro de industrias de plástico, etcétera. Entonces hace una cadena. Y entonces el dinero fluye de abajo, te puede decir, la riqueza o los trabajos de arriba hacia abajo. ¿Ok? Con $1 millón de dólares que le diste a un rico, a un inversionista, a una persona que sabe manejar el dinero. Ahora, este $1 millón de pesos, dáselo a $1 millón de pobres, ¿ok? Y entonces
no hace nada. ¿Qué pasa? Se pulveriza. El problema no será que arriba se queda el 90% y el 10% es para los demás. Sí, pero lo que vamos es lo siguiente. Propicia la desigualdad, señor. La desigualdad. Aquí si tú das dinero ahorita con lo que está haciendo Obrador, estás dando dinero al pueblo. Literal. O sea, a ver, ¿de qué sirve que le des 3.500 a un niño? ¿Qué beneficio te da? ¿Generó más empleos? No. Se lo gastó en chela. Y lo han visto, y no es mentira, lo han visto en Facebook, como las chavitas de los mamás. Pero hay personas, no sé, por ejemplo, una madre soltera que esos 3.500 pesos son, o sea, no tanto como un niño. Sí, pero preguntémosle a la mamá soltera qué prefiere. 3.500 pesos al mes, que no tiene trabajo, no tiene crecimiento, no tiene un trabajo estable, no va a tener un crecimiento de trabajo porque no tiene trabajo, no tiene oportunidades de empleo, no tiene toda esa parte, nada más recibe sus 3.500 al mes. O prefiere 6.000 pesos al mes, donde tenga un trabajo, que puede crecer, prestaciones, acceso al seguro médico, o sea, todo ese tipo de cosas. Creo que también es cuestión de lo que aportan a la sociedad. Por eso te dicen, y todo el mundo te dice. Entonces, regresando al ejemplo del Mercedes-Benz. El que compra un Mercedes, si compra un Mercedes-Benz, la empresa de Mercedes, ¿vale? Ese estaba en el video. Sí, está vendido. Entonces, exactamente, el socialismo es lo otro. El socialismo es darle dinero, como dice el dicho, no le des un pescado a alguien, le enseñan a pescar. Es lo mismo que ¿Cuál es el pescado en la boca de la persona? darle capitalismo al socialismo, es eso. Entonces, también dicen, dale 100,000 pesos a un rico y lo va a convertir en 200,000. Pero para él. ¿Vale? No, pero él genera Pero él genera empleos. ¿Me explico? Él genera empleos. O dale 100,000 pesos a un pobre y te va a regresar con un iPhone y ropa de marca. Sí, y se viene comprando de agua. ¿Vale? Entonces, el capitalismo al final del día es parte del consumismo y de que la economía se mueva. Supongamos ahorita todos tienen 1,000 pesos en su cartera o 100 pesos en su cartera, ¿ok? Tienen 100 pesos en su cartera todos tenemos 100 pesos en la cartera, ¿ok? Y nadie necesita nada de nadie. ¿Dónde se van a quedar esos 100 pesos? Ahí. ¿Creció tu dinero? No. Entonces, el dinero sigue viniendo la misma cantidad de dinero, solo que se estancó, ¿ok? Ahora, pongamos el ejemplo, todos tenemos los mismos 100 pesos, pero uno vende agua, otro vende pistaches, otro vende entradas al cine, otro vende etcétera, etcétera. Entonces tú necesitas algo de eso. Entonces vas a de pistaches, compras. Él ya tiene, unos tienen más y otros tienen menos, ¿me explico? Entonces el que tiene más empieza a generar economía. Entonces, el de pistaches, oye, te dio sed por los pistaches, compras el de agua. ¿Para qué compraste los 2 pistaches de agua? Para entrar al cine. ¿Me explico? ¿Cómo llegaste al cine? En tu coche. ¿En tu coche qué necesita? Gasolina, desgaste, llantas, aceite, todo lo que necesitas. ¿Me explico? Saliste a la calle, me dio frío, me enfermé. ¿Qué necesito? Medicamentos. Entonces ahora voy a ¿qué? A las farmacias. Entonces, esa es una economía activa. El dinero cambia de manos. ¿Ok? El dinero va fluyendo de manos. Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona? La persona busca, sigue habiendo la misma cantidad de dinero, solamente que empieza a cambiar de manos y empieza a fluir, ¿ok? Y entonces, ok, ahora el que compró pistaches y todo ese tipo de cosas tiene más dinero, pero ya no tiene materia prima, entonces necesita activar cómo obtener pistaches y agua. Entonces, ¿el qué hace? El que tiene agua, oye, pues ya que se me acabó toda mi venta de agua, entonces tengo una planta productora de agua, entonces ¿qué hace? Pone una pequeña plantita de agua con embotelladora y empieza a dar trabajo a las demás gente. ¿A cuál es demás gente? A la que no tiene dinero. Entonces empieza a pedir trabajo y entonces se genera el círculo de la economía. Ya puede decir que ya el problema empieza cuando empiezan a imprimir más dinero o poner en circulación más dinero de lo que tiene que haber. Exactamente. Por eso siempre en todos los países es el dinero circulante. ¿Mandé? Hay un control mundial sobre eso. Hay control por país. Profe, y por ejemplo, porque en la cuestión del dólar era tan drástico el cambio de un día para otro, a 24, ya mañana 22. ¿Qué cuestión? Por el petróleo, ¿no? No, por el petróleo no. ¿En cuándo? ¿Cuándo estuvo el año pasado? ¿Al año Sí, hace varios años? Sí, cuando estuvo Trump en el gobierno, que estuvo 24, 20, 19, ya cambió a Es por la 25. sobreproducción, ¿no? Ok, eso pasa lo mismo con las empresas. Ahorita vamos para allá, ¿vale? Ahorita vamos con el mismo tipo, ¿ok? Pero bueno,
pero es un poquito de la bolsa. Entonces, en la bolsa, las empresas se subdivisionan, que se llaman acciones, cada pedacito se llama acción. ¿Okay? Este valor de la empresa es el valor estimado de libros. ¿Okay? Lo que vimos, ya fuimos a estados financieros y balanza general. Tu balanza general puede decir 1 millón. ¿Okay? Tu balanza general puede ser 1 millón. Entonces tu empresa vale 1 millón. Pero si tienes inversiones y cosas que son no tangibles, por ejemplo Facebook, ¿no? Este poco funcionan de Facebook y dijeron de Facebook, ¿no que iba a ser gratis toda la vida? Pues sí, soy gratis, solo que tengo anuncios. Entonces, cobro por anuncios. Entonces, ese capital intangible hace que Facebook valga chingo $1,000 millones. ¿Okay? Entonces, estas acciones se subdividen. ¿Okay? Entonces, ahora sí, acciones. Entonces, han leído que es un trailer. ¿Okay? Entonces, un poquito de historia. Anteriormente eran personas en la Bolsa Mexicana de Valores, allá en la Ciudad de México, ¿okay? O en la Bolsa de Wall Street, personas literalmente que a las 9 de la mañana a llamar, oye, cómprame, véndeme, cómprame, véndeme, cómprame, véndeme. ¿Okay? Entonces era un estrés total de decir, cómprame y véndeme acciones. Y entonces decían, una hora de compra, una hora de venta, una hora de compra, una hora de venta. ¿Okay? Y todo se basa en las noticias. ¿Okay? Se basa en lo que está haciendo cada empresa. ¿Okay? Entonces, tenemos diferentes tipos de mercado. ¿Qué tipos de mercado han oído? El de Hong Kong, el bursátil. Ok. Entonces, vamos a ver primero los mercados, ¿no? Más bien, esas son las bolsas de valores. Las bolsas. Está la de Hong Kong, la de City, la de Londres, Nueva York y la de México. Okay. Son las principales bolsas de valores. Ahora, ¿yo qué puedo comprar en ese mercado? Pues acciones, Acciones. futuros, Futuros, ahorita vemos. No, futuros. No, ahorita te digo que son los De de hecho, hoy creo que estaba leyendo. metales. Profe, Metales, materias Bitcoin, primas. Bitcoin, futuros, aquí entraría futuros y materias primas, ok, y monedas. Es el mercado de Forex, ok. ¿No entran los bonos como de países? Los bonos sí, Esos son los futuros, ¿no? sí, sí, todos como futuros. Ah. ¿Vale? Ok. Entonces, cada empresa, de acuerdo a su pago a proveedores, sus finanzas sanas, todo ese tipo de cosas, hay una asociación que le da una calificación. ¿Okay? Una calificación. ¿Okay? Ya serían las calificaciones de AAA, AA y así, ¿no? Sucesivamente en letras. AAA es una superempresa. Entonces, como es una superempresa, ¿cómo creen que es su rendimiento? Bajo. ¿Por qué? Menos riesgo. Ese es Menor riesgo, exactamente. Menor riesgo. ¿Ok? Y entonces las empresas empezamos a bajar, el riesgo empieza a subir. ¿Ok? Recuerden la regla: a mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Vale? Por ejemplo, el triple A, Apple, todas esas, ¿no? Pues, Sí, pero también tú compras, están muy peleadas en el mercado, todo el mundo las quiere comprar y pues tus ganancias van haciendo. Pero ahorita vemos. Profe, ¿ahí es Bitcoin o Bitcoin? Bitcoin, Ah, bueno. criptomonedas. Ah, ok. Bitcoin o criptomonedas, ¿no?